Hoy, como ya mencionamos al inicio, es la culminación, es el cierre del taller expositivo Firmes hasta el fin. Hoy va a ser el último tema de esta serie de 8 temas que hemos tenido durante todas estas 8 semanas. Y así nos le animamos a continuar congregándose con fidelidad, recordando lo que dice Hebreos capítulo 10, ¿no? No tener como muchos tienen por costumbre el dejar pues de congregarnos. Amén. Antes de dar paso a lo que se va a dar, amén, tenemos una presentación, un especial por los niños, ¿sí? Los niños de la congregación, unos niños que se han preparado. ¿Sí? Usted sabe, amada iglesia, que nadie es perfecto, ¿no? Estamos en preparación y todo eso. Inclusive hasta nosotros que estamos aquí en la alabanza. Hay muchas cosas. Pero los niños que ustedes van a ver a continuación, o van a escuchar, mejor dicho, son niños que a su temprana edad han dispuesto o han dado lo mejor en este aspecto. Han entregado su tiempo al servicio del Señor. Y eso es bueno porque esta generación Dios va a levantarla. ¿Cuánto creemos eso? Entonces, llamamos por favor al grupo de niños para que pasen adelante. Mientras ellos pasan, por favor, usted puede dar una ofrenda de aplausos, primero al Rey de Reyes y Señor de Señores, y por qué no después a las criaturas. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a adorar el nombre del Señor. Amén. Durante estas 8 semanas hemos recorrido un mismo camino espiritual. Comenzamos entendiendo cuál era el llamado a permanecer en Cristo. Aprendimos sobre la importancia de desarrollar raíces profundas. Asimismo, cómo poder identificar las causas del retroceso espiritual. Siguiendo también con el tema sobre la renovación de la mente. Todo esto conforme a la palabra de Dios. Después
Perseverar cuando las respuestas parecen tardar, es decir, cuando pensamos que no hay respuestas inmediatas, usted y yo debemos de perseverar. Luego de eso, cultivamos una disciplina espiritual. Amén. ¿Cuánto estuvimos presentes en ese tiempo? Y el domingo, pues, anterior, vimos o aprendimos a cómo resistir la presión del entorno. Hoy culminamos con el tema, ¿verdad? Correr la carrera hasta el final. La meta del creyente no es simplemente iniciar con entusiasmo, ¿verdad? Porque muchos, creo yo, que iniciamos con entusiasmo, ¿verdad? Esta carrera. Amén. Pero el inconveniente es ese. Cuando nosotros empezamos con el entusiasmo, lamentablemente nos quedamos a mitad de camino. Por eso es necesario terminar permaneciendo fiel al Señor hasta el último día de nuestras vidas. Y para esto, amada iglesia, es necesario que usted y yo tengamos nuestros ojos, nuestra mirada, como lo leímos en Hebreos, ¿verdad? Que va a ser el tema o el pasaje bíblico, el cual vamos a usar como referencia esta mañana. Puesto nuestros ojos o nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Si usted no pone su mirada, amada iglesia, en Cristo, déjeme decirle que usted va a fracasar. Si usted está en una congregación viendo lo que acontece dentro de la congregación o el hermano, usted va a fracasar. Por algo las Escrituras menciona que tenemos que tener nuestros ojos puestos ¿en quién? En el autor y consumador de nuestra fe, quien es Jesucristo. Bueno, pido mil disculpas antes que nada porque el pastor que iba hoy día a llevar el mensaje, lamentablemente por cuestiones ajenas, cuestiones de su iglesia, no nos va a poder acompañar. Pero no hay problema. Amén. Vamos a tratar, pido disculpas, ¿por qué? Porque no tengo las diapositivas. Usted sabe que esto se prepara, pues no con tiempo. Pero sin embargo, vamos a ir analizando o vamos a, con la ayuda de Dios, a ver lo que el Señor tiene preparado para este final. Amén. Para esto vamos a usar dos textos bíblicos, amada iglesia. Necesito que por favor, dos personas valientes me ayuden. Primero, buscando Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3, que ese es el pasaje bíblico principal, el cual ya leímos al inicio. ¿Sí? Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Y el otro pasaje bíblico, el cual vamos a usar también como referencia para este tema, es segunda carta a Timoteo, capítulo 4. La segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Amén. Gloria a Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Quién por favor me ayuda con la lectura de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, 2 y 3? Léalo, por favor. Amén. Vamos a orar, amada iglesia. Amantísimo Dios, buen Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque has propuesto de antemano, Señor, en nuestro corazón que dispongamos este maravilloso tiempo para aprender tu palabra, para seguir creciendo de manera espiritual, para permitir que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor. Te pido en esta hora, en esta mañana, en este tiempo, que tu Espíritu Santo sea pues convenciendo de todo pecado, de toda justicia, de todo juicio, Señor. Que sea tu mismo Espíritu Santo enseñándonos, sabiendo que Él es el que nos va a entregar o a enseñar o a capacitar, Padre amado de la gloria. Porque tuya es la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, amada iglesia. Gracias por la lectura de la palabra. Bueno,
El tema es correr la carrera hasta el final. Sí. Si usted se da cuenta, amada iglesia, el tema general del taller se llama Firmes hasta el fin, ¿verdad? Y el último tema de esta serie de temas, valga la redundancia, dice correr la carrera hasta el final. Porque una cosa es fin y otra cosa es final. Son dos términos distintos, completamente distintos. ¿Sí? Entonces, el final es prácticamente el objetivo el cual usted y yo vamos a obtener. ¿Sí? Tenemos que llegar, prosigo al blanco, el sumo llamamiento. Amén. Es una meta. ¿Sí? Para esto yo he creado un objetivo general. ¿Y cuál es el objetivo general de esta enseñanza? Es que usted y yo podamos comprender que la vida cristiana no consiste en comenzar con entusiasmo. Dile, no comiences con entusiasmo solamente. Dile al hermano que está a tu lado. Sino más bien es perseverar con fidelidad hasta el final. ¿Sí? Ahora, al decir hasta el final, queremos nosotros, se manifiesta hasta que Jesús cumpla el propósito de Él en nuestra vida, en nuestra humanidad. De esa forma, usted y yo vamos a ir aprendiendo a enfrentar las pruebas, las dificultades, ¿verdad? Las circunstancias, las cuales muchas veces vemos que a lo mejor podemos decirlo, no se acaban o se intensifican más, ¿verdad? Se hacen mayores, pero si tú y yo confiamos que Dios está de nuestro lado y que Él va a cumplir su propósito en nosotros, podemos vencer todas estas dificultades, todos estos obstáculos. Evidentemente muchas veces son espirituales y podemos permanecer hasta el final. ¿Estamos aquí? Las escrituras muestran que muchos comenzaron bien, pero pocos terminaron correctamente. A lo largo de toda la palabra del Señor, amada iglesia, inclusive me di la oportunidad de buscar y encontrar personajes bíblicos donde empezaron, ¿verdad?, este caminar de manera correcta, de manera espectacular, o sea, de manera bien. Pero conforme fue pasando el tiempo, y es algo que yo creo que nos pasa a todos nosotros, empezamos bien algo, un ministerio, nuestra carrera espiritual es cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. El día número 1, el día número 2 empieza un conflicto, amada iglesia, interna. Porque debemos de dejar todo lo que está atrás. Si bien es cierto, el Espíritu Santo de una u otra manera se encarga de eso, pero la parte humana, que es la suya y la mía, debe de poner empeño para poder cambiar. Porque si usted y yo no damos la oportunidad que Cristo transforme nuestra vida, de nada va a servir correr la carrera, porque usted lo va a estar haciendo en sus propias fuerzas. Por eso que usted ve en las congregaciones mucha gente con un mal semblante, usted ve mucha gente desanimada, ve mucha gente abatida, ve mucha gente, con todo este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque ha perdido de vista a aquel que lo puede todo. ¿Sí? En uno de los temas, el tercer tema, hablaban sobre el primer amor. ¿Sí? Cuando usted y yo perdemos el primer amor, amada iglesia, ¿verdad?, llegan estas cosas. El desánimo, ya no queremos hacer nada, nos sentimos ajenos a una iglesia, le empezamos a ver el pero, lo más mínimo a todo, y es porque usted y yo hemos perdido el primer amor. Algunos fueron detenidos por el pecado, otros por la comodidad y otros por lo más peligroso, digamos así, el orgullo. Porque el orgullo baja todo, hermano. Cuando uno no reconoce, cuando uno no pide perdón, cuando uno no perdona, probablemente perderemos todo.
El temor, el cansancio, las decepciones, las cargas, las preocupaciones, todas aquellas cosas, amada iglesia, va a hacer que usted y yo, la carne, no logremos humanidad. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero sometimiento, no hay una verdadera búsqueda. Muchas veces el Señor nos entrega cualidades, nos entrega dones, nos entrega talento, amada iglesia, pero nosotros, por la rebeldía que hay en nuestro corazón, o los entregamos para que Satanás haga y deshaga, o simplemente se apaga porque no somos obedientes. Salomón inició su reinado de una manera ejemplar, amó a Dios, caminó conforme a los estatutos de David, y cuando tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa, dice las Escrituras que él pidió solo sabiduría. Esto usted lo encuentra en 1 de Reyes, capítulo 3, versículos del 5 al 14. 1 de Reyes, capítulo 3, versículos del 5 al 14. Dios le concedió un corazón sabio, le dio riqueza, le dio honra, inclusive una paz que ninguna nación vecina poseía. Todo eso hizo Dios, iglesia. ¿Por qué? Porque Salomón empezó bien su reinado. Su reinado fue uno de los más gloriosos de Israel, según las Escrituras. Construyó el templo de Jehová y su fama llegó hasta los confines de la tierra. Todo indicaba, con lo que hemos leído, con lo que hemos escuchado en este momento, que terminaría siendo el rey más fiel de Israel, ¿sí o no? Porque tenía sabiduría, tenía riquezas, levantó templo, lo que no hizo David. Recordemos que David era un varón que tenía el corazón conforme al de Jehová, pero él nunca pudo levantar un templo para la adoración a Dios por la sangre que corría en sus manos, ya que él era un guerrero, ¿verdad? Y por aquello no pudo. Con el paso de los años dejó de obedecer la palabra de Dios. Salomón dejó de obedecer la palabra de Dios. Uno dice en el Evangelio, pues recordemos la perseverancia. O sea, uno dice, no, y yo tengo 30 años en el Evangelio. Aleluya, por eso, gloria a Dios. Pero de los 30 años solo tengo 6 años congregándome. Es que sí, pues, o sea, yo puedo decir tengo tantos años en el Evangelio, pero si no he sido constante y fiel, no puedo decir que tengo tanto tiempo. Porque recordemos que esto es una carrera de constancia, resistencia, perseverancia. ¿Sí? Entonces, por ahí decimos, bueno, ¿sabe qué? Mira, sí, yo tengo 6 años, pero verdaderamente en los caminos del Señor tengo 2 años, porque los 4 primeros años, la verdad que no conocí a Dios, pero estos 2 últimos años he conocido al Señor. Es eso. Eso es. Y de esa forma somos honestos. No, eso es otra cosa, porque tú puedes asistir a la iglesia sin tener un verdadero nacimiento, como oyente. O sea, podemos venir nosotros, venir todos los días a la iglesia, pero simplemente llegamos y ocupamos un lugar en el espacio, materia, ¿no? La materia. Pero de ahí, intelectualmente hablando, mente renovada. ¿Tenemos la mente renovada? No. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que no tenemos nuestra mente renovada? Porque seguimos los patrones o seguimos haciendo cosas que hacíamos cuando estábamos supuestamente en el mundo, pero la verdad es que nunca hemos dejado el mundo. La verdad es que solo estamos aquí aparentando algo. Entonces, la carrera queda estancada. ¿Por qué? Porque no lograste. O sea, mejor dicho, tú te quedaste estancado o estancada porque no lograste pasar por el obstáculo el cual muchos de nosotros pasamos. Es resistir la presión del entorno. Porque si no eres capaz de resistir, no vas a terminar la carrera. Y podríamos decir, porque esto no se trata de tener más. Esto se trata de tener amor a Dios en primer lugar. Porque si no estás dispuesto a recibir la palabra en tu corazón,
que estás menospreciando lo que Dios está hablando a través del líder, a través del pastor, a través de otras personas, eso quiere decir que tu corazón no está dispuesto a aceptar la palabra de Dios. Y a donde quiera que tú vayas, seas en esta congregación, sea en la congregación del frente, sea en la de la esquina, sea en la mega iglesia, mientras no cambies tu actitud, vas a seguir cometiendo lo mismo y vas a seguir viendo el mismo error en todas las personas. Porque el error no es de la hermana, no es del líder, no es del pastor, el error es de uno mismo. Y mientras no reconozcamos lo mal que estamos delante de los ojos del Señor, vamos a seguir fracasando en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro ministerio y en todo lo que hagamos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y si usted y yo leyéramos, y si usted leyera, supiera sobre todo esto. ¿Estamos aquí? El problema no comenzó con la idolatría, sino con pequeñas decisiones de desobediencia. El rey tomó para sí muchas mujeres. Por ahí alguien me dijo que uno de los problemas de Salomón era eso, la mujer. El rey tomó para sí muchas mujeres. Bueno, fuera que sea dentro de los israelíes, dice que fueron extranjeras. Y estas extranjeras venían con costumbres paganas, ¿no? Venía con problemas de idolatría. A pesar de que Dios había prohibido expresamente ese tipo de alianza, según lo manifiesta Deuteronomio capítulo 17, versículo 17. ¿Quién lo lee? Deuteronomio capítulo 7, versículo 17. ¿Y qué hizo Salomón? Tomó muchas mujeres. Muchas. La palabra dice que no debe tomar muchas mujeres. 1000 mujeres. Dice Primero de Reyes capítulo 11, versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres, ¿qué hicieron, iglesia? Inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Por qué te digo esto? Porque Jesucristo, y lo habíamos leído. Alguien que me lea, por favor, Timoteo, el primer pasaje. He guardado la fe, dice, ¿no? He peleado, he corrido y he guardado la fe. Si yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿quién es tu Dios? ¿Qué me responderías? ¿A qué Dios le sirves? ¿Realmente? Si decimos que le servimos a Dios, ¿por qué no corremos a sus pies en primera instancia? Las Escrituras dicen que Él es el Dios de la plata y del oro. Dice que Él es Jehová Rafa, Jehová Jireh. Él es Dios, nuestro sanador. Jehová Nisi. Y muchas veces Dios está en tercer, cuarto, quinto lugar. Entonces, si servimos a Dios, debe de ser verdaderamente en todo tiempo, en todo momento. Nuestro todo. Porque nuestro tiempo le pertenece a Dios, iglesia. Y muchas veces nosotros nos dejamos guiar o influenciar
por Baal. Sí sabe quién es Baal, ¿verdad? ¿Cuántos corren por el dinero? Todos, iglesia, no, pues todos. Bueno, claro, pues ya el hermano dice que corre sin dinero, ya está bien, bueno. No, ¿verdad? No, no es que se le puede caer, pues hermano, ¿cómo vamos a estar corriendo con dinero? No. Pero muchos de nosotros vamos hacia el dinero antes de ir hacia Dios primero. Muchos de nosotros sacrificamos el tiempo de Dios por el tiempo para hacer dinero. Y muchos de nosotros ponemos 1001 excusas para agradar al hombre antes de agradar a Dios. El pastor les dice, hermano, hay que ser obedientes. Y nunca falta por ahí uno. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Para qué voy a ser obediente? Típico rebelde, ¿no? La cizaña. Por ahí aparecen los profetas tirabalas. Iglesia, es una realidad y la carrera no la vas a poder terminar si estás con este tipo de cosas. Porque vuelvo y repito, estás enfocado en el profeta tirabala antes que en Dios. Es la realidad, iglesia. Oye, si hoy día viniera Dios Padre, si Cristo viniera en este momento, amada iglesia, usted y yo tal vez nos quedásemos. ¿Por qué? Porque usted está pensando, el pastor está predicando feo. Dice que Cristo va a venir por una iglesia que esté preparada. Le estamos viendo todos los defectos en el libro de Génesis, creo que era. No, en donde estaba escrito cuando Dios ya le hizo el llamado a Abraham. Génesis 12:3. ¿No? ¿Qué dice? Léalo. Y bueno, me levanté en un tiempo porque había una situación donde yo estaba orando, poniendo en manos de Dios muchas cosas, ¿verdad? Y el Señor me responde, al amanecer con este pensamiento. Y mucha gente dentro del pueblo de Dios, en vez de bendecir, maldice a la gente. Mucha gente, en vez de aportar con cosas buenas, aportan con cosas negativas a la congregación, a la iglesia, al pueblo. Y nos olvidamos de que usted y yo estamos aquí para honrar, para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, no al hombre. Y mientras usted y yo sigamos viendo lo que hace el hombre, no vamos a alcanzar la plenitud de Cristo. No vamos a alcanzar nunca la plenitud. Ni siquiera vamos a terminar la carrera de la iglesia, porque a mitad de camino, por seguir viendo lo que hace el hombre, no vamos a llegar. No vamos a llegar. Es una realidad. Mayormente aquellos que menosprecian la palabra de Dios. Proverbio 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si tu corazón está el odio, resentimiento, amargura, ¿cómo pretendes ser salvo si es que tú crees que la salvación ya está dada? Ya no es necesario hacer nada más. ¿Cómo pretendes tú ser salvo? ¿Cómo pretendes tú agradar a Dios si en tu corazón hay todo este tipo de cosas? La carrera no se pierde con un solo paso, se pierde cuando dejamos de vigilar nuestro corazón. Analiza lo que hay en tu corazón. Recuerda que de tu corazón sale todo, iglesia. Una vez que llega el pensamiento, tú empiezas ya, y es otra cosa.
¿Saben quién fue Asa? Asa fue un rey. Dice que él comenzó confiando en Dios, sin embargo terminó confiando solamente en los hombres. Segunda de Crónicas, capítulo 16, completamente. No lo vamos a leer, evidentemente, pero es para que usted lo tenga de referencia. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Dice que Asa fue un rey que inició dependiendo del Señor. Fue uno de los mejores reyes que tuvo Judá. Dice que él quitó a los ídolos. Él destruyó los altares paganos. Él restauró el culto verdadero hacia Dios. Y él enfrentó el enorme ejército etíope con una confianza absoluta en Dios. Dice las Escrituras que su oración quedó registrada como un ejemplo de dependencia genuina y también real hacia Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 11, manifiesta: oh Jehová, Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 11. Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Mira la confianza que tenía este rey. ¿Y qué cree? Dios le concedió esa victoria, una victoria poderosa, iglesia, porque así nomás, cuando te anda en este tipo de situaciones y cuando tal vez hay la duda, ¿no? ¿Verdad? Tú no puedes obtener una victoria si hay duda. Tienes que tener confianza. Tienes que tener convicción. Tienes que tener la plena convicción de que lo que tú estás haciendo lo haces para el Señor y hacerlo. Pero no en desobediencia, bueno. ¿Dónde comenzó la caída de Asa? Dice que años después, cuando el rey Baasa comenzó a reinar, dice que Asa ya no lo buscó primero al Señor. Él dice que prefirió hacer una alianza política con Ben-Hadad, el rey de Siria, utilizando los tesoros del templo para obtener ayuda militar. O sea, las cosas del templo las empezó a vender para obtener ayuda para la guerra. Lo de la iglesia es de la iglesia. Ustedes ven aquí los instrumentos, los utensilios que se usan para la iglesia. Desde una silla, amada iglesia, y esto lo manifiesto con todo el amor. Lo que usted ve aquí en la iglesia no se usa para eventos sociales. Ay, no, que fulanito está haciendo una fiesta. Ay, no, que fulanito, ahí se murió tal persona. Ay, esto. Présteme la silla, pastor. Iglesia. Esto es de la casa de Dios. Instrumentos musicales. Una serenata para mi mamá, pastor, por favor, para que las cosas de la iglesia, lo que está en la casa del Señor, es para uso ministerial. Pastor, présteme un parlante para esto. Présteme un micrófono para un karaoke que voy a hacer en la casa, dice. Iglesia. Los instrumentos, utensilios y demás cosas que hay en la casa de Dios es para la casa de Dios. Dice que en su enfermedad, dice, él no buscó a Jehová, sino que buscó a los médicos. Según de Crónicas, capítulo 16, versículo 12. Ahora, el problema no fue consultar a médicos, pues, porque de una u otra forma vemos que la medicina como tal también puede ser un instrumento para, en este aspecto, pues la gracia de Dios puede ser manifestada en un cuerpo enfermo, ¿verdad? Esto nadie lo quita. El problema fue que él depositó toda su confianza en los recursos humanos y dejó de buscar al Señor de tal manera que ignoró completamente la dependencia de Dios. Y es lo que pasa muchas veces con nosotros. Cuando estábamos enfermos, lo primero que venía a nuestra mente es Señor, y orábamos al Señor. Y teníamos el aceite ungido, que el aceite es para los enfermos, no es para otra cosa más. Ya hablamos sobre este tipo de costumbres que cogen el aceite para ungir el carro, para ungir la casa. Iglesia, el aceite ungido dice en las Escrituras que es ¿para qué? Para los enfermos. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? ¿Qué dice las Escrituras? Tome el aceite, úngelo y ore, porque la oración del justo puede mucho, dice, puede más.
Si usted está enfermo, tome el aceite, no creyendo en el aceite, creyendo en el poder de Dios. Porque el aceite es algo simbólico, ¿no? El aceite es algo simbólico, no es que, ay, pastor, présteme aceite, que yo paso enfermo para que deme un galón, que me voy a echar el galón. No. Usted debe de aprender a confiar en Dios. Salomón y Asa dice, tienen algo en común. Ambos comenzaron extraordinariamente, pero terminaron lejos del nivel de la fidelidad con la que iniciaron. Ok, vamos a ver los que terminaron bien. José, Caleb, el profeta Daniel, Nehemías, Pablo, bueno, y Jesús. José pasó por esclavitud, prisión, olvido, Génesis 37 al 50, capítulo 37 al capítulo 50, Génesis, José, Génesis desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50, vamos a ver todo lo que atravesó José, pues, ¿no? 37 al 50. Vemos Caleb, por ejemplo, Caleb esperó 45 años, él nunca perdió su visión. Eso lo encontramos en Josué capítulo 14, versículos 10 al 12. En el libro de Daniel 6 encontramos a Daniel que nunca negoció su fidelidad. Recordemos lo que llevaron lo que el hermano Alexis llevó el mensaje la semana pasada, ¿no? Mencionaba sobre la fidelidad de Daniel y de sus amigos referente pues a toda la presión que tenían ellos en su entorno. Vemos a Nehemías, Nehemías capítulo 6, versículo 15. ¿Qué dice Nehemías 6:15? A ver, aquí vamos a darle lectura a esto. Él nunca abandonó la reconstrucción a pesar de que tuvo amenazas, burlas y conspiraciones. Muchas veces se nos dice a nosotros, uno tiene un proyecto de parte de Dios. Y nunca va a faltar alguien que se levante en contra de aquello y diga, no, ¿por qué hace eso? ¿Por qué? Mira lo que dice Nehemías capítulo 6, versículo 15. En 52 días fue terminado lo que empezó a hacer. A pesar de todo, a pesar de que tuvo amenazas. Y hoy día tenemos que terminar este taller a pesar de que no sé qué le pasa al audio, no sé qué pasa en el entorno de cada uno. Debemos de culminar lo que aconteció, de lo que empezamos. En el Nuevo Testamento vemos a Pablo. Dice que Pablo pasó por cárcel, pasó por azotes, pasó por naufragio, pasó hambre, pasó persecución. Segunda carta a Timoteo 4:7 dice, pero él terminó diciendo, he acabado la carrera. Mano, nosotros ni padecemos ni persecución, ni azotamiento. Amada iglesia, nosotros y ahí aún así nos quejamos, iglesia. Él terminó la misión en Juan 19:30, consumado es. Jesús. Juan 19:30, el caso de Jesús dice que Él es el mayor ejemplo. Si el pasaje de Hebreos que acabamos de leer no hace mucho dice que debemos de tener nuestra mirada puesta en Él, porque Él es el autor y consumador de la fe. Él aún así, Él no abandonó la cruz. Al finalizar, Él dice, consumado es prácticamente el Juan 19:30. Ahora, ¿qué hace, hermana Gladys? Que muchos abandonen el Evangelio. La decisión, muy bien. Podemos agregar determinación. ¿Verdad? Hermana Kenya, ¿qué cree usted que puede hacer que el creyente abandone la fe o abandone la iglesia? La falta de amor. Hermana María, ¿qué puede hacer que el creyente abandone la iglesia? La falta de fe. Hermana Carla, cuénteme. Carla adulta. ¿Qué puede hacer que un creyente abandone la fe o la iglesia? O la carrera, vamos a hablar de la carrera. La instrucción. Mira, a ver.
Sí, hay muchos que se presentan a la prueba y lamentablemente no resistieron, retrocedieron. La falta de compromiso. ¿Qué hace que muchos abandonen? Primero el cansancio. Todos nos cansamos. Oye, Jesús también se cansó. Jesús también se cansó. Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de qué, de hacer el bien, porque qué cosa, a su tiempo qué, segaremos. No debemos de cansarnos, iglesia. ¿Qué otra cosa más hacen que muchos abandonen? Las pruebas. Santiago 1 del 2 al 4. Por ahí dice que debemos de tener gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Qué otra cosa más hace que el creyente abandone? Las distracciones. Lucas capítulo 8 habla sobre la parábola del sembrador. Dice que unas fueron sembradas en espinos, por ahí ¿cómo se llama? En piedra, ¿no? Unas crecieron, otras no crecieron. ¿Qué distracciones hay en nuestro entorno en la actualidad? A ver, alguien me puede dar. ¿Qué distracciones hay que muchas veces hacen que nosotros nos apartemos? La tecnología, las redes sociales, el trabajo, ¿qué más? Las amistades del mundo, ¿qué más? Hay familias que hacen que, ¿verdad? Sí, es verdad, hay familias que hacen que, ¿para qué vas? Dice, ¿para qué vas a la iglesia? Hoy es domingo, oye, lleva a la niña, lleva al niño acá a pasear, solo pasas en la iglesia. Son piedras de tropiezo para el crecimiento espiritual. A la final, la amada iglesia, si bien es cierta la salvación es personal, tú no te vas a salvar por lo que diga el pastor, por lo que diga el profeta, por lo que diga quien sea. Tú te salvas por la convicción y la fe que tienes en Cristo, pero para eso debes vivir una vida consagrada delante de los ojos de Dios. Las preocupaciones también hacen que muchos abandonen. Porque muchas preocupaciones, muchas veces, hace que tú y yo pongamos o tengamos duda acerca de lo que hacemos. La falta de disciplina espiritual, ya hablamos sobre las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, ¿no? Hay algo, el pecado oculto. ¿Cuántos tenemos pecado oculto? Hebreos capítulo 12, debemos despojarnos. Y dice, pero pastor, usted habla de pecado oculto, yo no fornico. El que tengas resentimiento con alguien en tu corazón y lo guardes y no lo hagas saber, eso es un pecado oculto. Y eso no te va a hacer crecer nunca. La raíz de amargura, si no la has sacado de tu corazón, la falta de perdón, eso es un pecado oculto. Y evidentemente el pecado no confesado, iglesia. Muchos dejan de seguir a Cristo por culpa de personas. ¿Y por qué creen que dejan de seguir a Cristo por culpa de personas? Porque su mirada está puesta en el hombre y no en Cristo. Así que yo no puedo aceptar que un hermano me venga y me diga, yo me voy de la iglesia por culpa del hermano tal. Yo me voy de la iglesia por culpa del pastor. Yo me voy de la iglesia por culpa de esto. Significa que nunca viste a Cristo. Y cuando Jesús te diga, ¿qué pasó con tu fe? Ay, no es que yo me fui esto por culpa del fulanito. Pero yo no te mandé a seguir al hombre. ¿Aló? Bueno, vemos que son las cosas que hacen que se aparten. Ahora, ¿cómo nos mantenemos enfocados espiritualmente? Hermano, hay que congregarnos, hay que servir constantemente. Y lo mayor es recordar el propósito de Dios en nuestra vida. Proverbios 29:18. ¿Quién lo lee, por favor? Mira, quien pierde la visión termina perdiendo el entusiasmo. Sin profecía, hablamos de la palabra, pues, ¿no? Sin la palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. Es decir, que hace lo que
quiere. Hace lo que se le venga en gana. ¿Cómo no rendirse en el proceso? Primero, debemos recordar las promesas de Dios, amada iglesia. Si te sientes solo, si te sientes sola, si sientes que todo es para ti, recuerda las promesas que Dios te ha dado. ¿Cómo no rendirse en el proceso? Debemos recordar las promesas. Isaías 40:31. Debemos recordar la fidelidad de Dios. Salmo 77. Algo que no nos gusta. Isaías 40:31. Algo que no nos gusta. Debemos aprender a esperar, hermanos. Todo queremos ya. Lamentaciones 3:25. Debemos aprender a esperar. Lamentaciones capítulo 3, versículo 25. Debemos aprender a confiar aunque no haya respuestas rápidas. Habacuc 2:3. Aunque tardase, espera porque llegará. 2:3. Y debemos entender que Dios trabaja mientras tú y yo esperamos. Ahora, si Dios comenzó algo, dice las Escrituras que Él lo va a terminar. El que empezó en ti, dice, la buena obra va a terminar, la va a perfeccionar hasta el día de los altos. Filipenses capítulo 1, versículo 6. 1, versículo 6. Filipenses 1:6. Termina lo que Dios comenzó en ti. Dios comienza procesos, pero espera cooperación. ¿La cooperación de qué? ¿O de quién? Cooperación nuestra. Personajes que llegaron hasta el final, vemos que Noé construyó un arca durante muchos años. 120 años predicó. Claro, porque en ese tiempo no es como ahora, pero ahorita llegamos a los 100 años, a lo mucho. En ese tiempo se vivía más. Pero durante todo ese tiempo él construyendo el arca nunca dijo, ay, ¿por qué estoy construyendo eso si ni siquiera llueve? Lo tenían como loco. Sin embargo, él perseveró, nunca abandonó aquello, terminó y cuando de pronto Dios le habló, cierra las puertas del arca, vino el diluvio y mucha gente se perdió. Job perdió bienes, hijos, salud, todo eso, sin embargo, nunca abandonó su fe y fidelidad a Dios. Santiago 5:11, eso ya lo leímos en un tiempo atrás. Pablo manifestando pues a Timoteo. Y los personajes que no terminaron bien fue uno de ellos, Demas. ¿Recuerdan a Demas? Aquel que dejó de seguir a Cristo por el mundo. Eso lo encuentra en segunda carta de Timoteo capítulo 4 versículo 10. Él prefirió irse al mundo, iglesia, porque no aguantó lo que verdaderamente se debe llevar. Recordemos que Jesús llevó un madero. Ese madero representa todos nuestros pecados. Él cargó con todo ese peso, iglesia. Y cuando usted y yo venimos a los pies, dice claramente que el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. O sea, tú con tus problemas debes de continuar en los caminos de Dios. Debes de perseverar. Hay pastores que no tengo dinero, persevera. Hay pastores que yo tengo un hijo o una hija que es así, persevera. Pero por causa de ello tú no te vas a perder la palabra de Dios, porque lo que estás haciendo es renunciando a la palabra del Señor. Y aunque tú no lo creas, vamos a dar cuenta de todo eso. El rey Saúl, como ya lo leímos, él comenzó ungido y terminó rechazando. Terminó desobedeciendo. Entró en rebelión. Y evidentemente que fue rechazado por Dios a causa de aquel desobedecimiento que tuvo. Judas, amada iglesia, caminó con Jesús, vio milagros. Tuvo al mejor líder, tuvo al mejor pastor, Judas.
Sin embargo, por unas piezas de plata vendió a Cristo. ¿Y cuál fue el final? La muerte. Se quitó la vida, se suicidó y perdió la salvación, porque el que se suicida no tiene la oportunidad de arrepentirse, no tiene la oportunidad de acercarse. Y para ser salvo tú tienes que arrepentirte. La meta final, la meta nunca fue solamente llegar al cielo, la meta es llegar agradando a Dios. ¿Cuánto agradamos a Dios? Mateo 25, 21 dice: bien, buen siervo fiel, esa será la mayor recompensa, escuchar la voz de Dios. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuánto en lo poco le hemos sido fiel a Dios? En lo poco le hemos sido fiel a Dios, iglesia. Él nos pondrá en lo mucho. No jactándonos, porque tampoco el orgullo es bueno. Debemos de evaluar en qué área de nuestras vidas han disminuido nuestro compromiso con Dios. Debemos eliminar aquello que de una u otra manera nos distrae de la carrera espiritual. Debemos establecer tiempos constantes de oración y del estudio bíblico de la palabra. El estudio de la palabra. Debemos de fortalecer la comunión con la iglesia. Debemos de buscar rendición de cuentas con creyentes maduros. Hay gente que empezaron en la congregación bien. No me refiero a esto, estoy hablando de manera general. Porque aquí no pasan esas cosas. Hay gente que empezaron en la comunión con los hermanos. Y conforme el peso y conforme las muchas cosas que hay en este entorno, ya la comunión con los hermanos se perdió por completo. Y no es por culpa de los hermanos, es por culpa de uno mismo, porque no sabe darse el tiempo para cada cosa. Así que debemos de fortalecer la comunión con la iglesia. Debemos empezar a servir con fidelidad aun cuando no recibamos ningún reconocimiento. Hay gente que quiere recibir todo, iglesia. Hay gente que porque limpió el baño ya quiere que le reconozcan y que le den un aplauso porque limpió el baño. Hay gente que porque llegó temprano, pastor, debe de entregarme la llave de la ciudad. No, la llave de la iglesia en un, ¿cómo se llama eso? En un marco, porque yo llego temprano todos los días. En una cajita debe entregarme las llaves de la iglesia. Debemos de aprender a interpretar las pruebas como oportunidades de crecimiento para poder madurar en lo espiritual. Debemos de renovar nuestro compromiso con el llamado que Dios ha puesto sobre nuestras vidas y perseverar hasta concluir la obra que Él comenzó. ¿Cuántos han recibido el llamado de Dios? A veces pensamos que el llamado de Dios es, hay que ser pastor, hay que ser líder. No, hermano, ese no es el llamado de Dios. El llamado de Dios es ir y predicar el evangelio. Y tú no necesitas un título ministerial para hacerlo. Ese es tu llamado. ¿Amén o no amén? ¿Estamos aquí o no estamos aquí? ¿Se fue el gozo? ¿Vino el gozo, no? Tremendo, porque esa es una obra de fe. La hermana quiere que ya venga Cristo. Y cuando venga Cristo, dicen las escrituras que es el día espantoso, temible. O sea, cuando venga Cristo, a ver, hermana, ven acá, vamos a ver las obras que has hecho. Vamos a ver cuántas almas has ganado. Vamos a ver cuántos días has predicado. Ya veniste y te decía, a ver, ¿cuántos días fuiste a la casa del Señor a nutrirte de la palabra?
¿O solo fuiste nomás a pegarte una siestecita en el culto? Te va a decir el Señor, ¿y guardaste mi palabra? A Josué le dijo eso. Aparte de que se esfuerce y se abre, dice, guarda. Guarda. Claro, pues el guardar la palabra no significa que cojas la Biblia y la guardes y la tengas ahí metida en un estante, en alguna cosa. No, guardar la palabra en tu corazón. Claro. De lo contrario, iglesia, todo nos va a parecer. Y vuelvo y repito, el enemigo nos tiene tan preocupados, tan ocupados en tantas cosas que tomamos de excusa eso para no oír la palabra de Dios. Y eso hace que tú cuando recibes la palabra fuerte digas, ay, que el pastor me la está tirando a mí. No soporto, me voy porque el pastor... No. Porque no soy yo el que está hablando, es la palabra. Pero si no estás dispuesto a recibirla, entonces no estás dispuesto a cambiar. Y la transformación viene a través de la palabra. La carrera cristiana no se mide por los aplausos del inicio, sino por la fidelidad del final. La historia bíblica demuestra que muchos comenzaron con grandes privilegios y terminaron lejos del propósito de Dios, mientras otros atravesaron largos periodos de espera, sufrimiento y oposición. Muchos de aquellos permanecieron firmes hasta alcanzar la meta. Cada etapa del camino exige dependencia del Señor. Tú no puedes hacer las cosas por ti solo. Llanero solitario, ¿no? Así es, ¿no? Los llaneros solitarios hay, ¿no? Todo yo solo. No necesito ayuda de nadie. Dice, yo nací solo y moriré solo. Iglesia, Dios debe de estar ahí. Porque nuestra dependencia no es humana, proviene de Dios. La ayuda siempre va a provenir de Él. El propósito divino no es que el creyente simplemente sobreviva a las pruebas, sino que sea de una u otra forma transformado por cada prueba que tú y yo pasamos, hasta llegar a reflejar el carácter de Cristo, quien es aquel que mantiene todo lo que tú y yo tenemos en la actualidad. Ahora, quien mantiene nuestros ojos, en este caso, o quien mantiene sus ojos puestos en el Señor, puede avanzar aún cuando el camino sea difícil, porque sabe que la respuesta eterna supera cualquier sacrificio temporal. Así que, amada iglesia, recordando lo que dice segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, que así como declaró Pablo esto, usted y yo también lo podamos declarar. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Si tú y yo somos capaces de perseverar, permanecer y avanzar en medio de esta carrera, nos va a esperar aquella corona de justicia. ¿Cuántos lo creemos? Yo quiero vivir